Corazoncitos hermosos, como ya habíamos anunciado, la promesa es deuda y aquí está nuestra Mina González y Totito de Santa Cruz. Bienvenidos al programa Folclor de mi Tierra. Feliz y contentísima de tenerlos aquí en el programa. Gracias por su visita. Bienvenida, Mina. Gracias, Karina Chávez. Muchísimas gracias por invitarnos a tu programa, a Mina González y Totito de Santa Cruz, el ingeniero. Bueno, Karinita, visitando tu programa, visitando el folclor de mi tierra, de tu tierra, de nuestra tierra y de la tierra de todos nosotros, para invitarles para el día sábado 15, Mina González está de aniversario, claro, en el Gran Complejo El Guaralino. Ahí estará. Mina y Totito, la pareja indiscutible. ¿Se habrá para ley para divorcio de artistas? Esa es la pregunta que ahora estamos empezando. La pregunta en el programa: ¿habrá divorcio para Mina y Totito como artista? Bienvenida, Mina, de veras. Gracias, preciosa, un orgullo, Mina. Un honor de tenerlo aquí. Para mí gracias, es un honor Karinita. Enorme, de veras. Gracias, Karinita bonita, gracias, preciosura de mi vida. Te felicito, sigue siendo igualito, talentosa, cariñosa como te conocí. Hace 2 años creo, ¿no? 2 años. Cumplías un aniversario y este año creo que te vas por el segundo ya, ¿no? El tercer, ya ve, entonces no tengo muy mal. Es mi madrina, pues ya la primera. Madrina de aniversario, claro, ¿no? Con Teresita, claro, la coordinamos con Teresita. Sí. Uy, estoy acá con la yejada. Ay, Totito, ya le traeremos, ¿qué le traerás a tu yejada de regalo? Nosotros, aquí el público, cuando anunciamos ya la entrevista, nos preguntaban de qué lugar es exactamente Mina González. Mina González es del distrito de Lienzo Prado, del pueblo de Santa Cruz. Totito también es santacrucino, somos chunulaguas, Totito. Chunos, porque tú sabes que, por ejemplo, en Huánuco existe el chuno. La mejor papa ponen al chuno. Claro. En cambio, en Santa Cruz ponen la papa más menuda. No, Totito. Y yo le digo a mis paisanos, oye, le digo, en Huánuco la mejor papa va al chuno. En cambio, en Santa Cruz la papa más pequeña. Entonces, y cuando en Santa Cruz todavía algunos, oye, vas a hacer mazamorra de tocos, pero en Huánuco, no, los turistas van al mercado a hacer cola para tomar tocos, ¿sí o no? Claro, es lo máximo, Karinita, me da gusto que seas una huanuqueña y el Perú es lindo, es grande, es hermoso, gracias mil a nuestro folclor pude conocer de Tacna hasta Tumbes, y de Iquitos hasta Lima. Mi admiración total, Mina González, gracias, por toda la trayectoria que viene pues en nuestro folclor nacional. Gracias, como Karinita. Me contaba, son 4 décadas y un poquito más que son ya 42 pasó. años que tengo cultivando nuestro folclor. Como yo te estaba diciendo en interno, que siempre me doy tiempo para el escenario, para el público y también para relajarme un poquito en la casa. ¿No? Para todo hay tiempo, ¿no? Para, solamente hay que organizarnos. Hay que organizarnos. Claro que sí. Y también para pelear con mi bordador, para todo. Qué bonito, de veras, es un orgullo, como ya le venía diciendo. Cuéntanos un poquito de cómo los inicios. Uy, mis inicios ha sido bien, como dice ahora la juventud, bien tranca. Dice la juventud. Bueno, a los inicios de Mina y Totito nos iniciamos en un concurso de una radio local en Huacho y la verdad que ahora no hay concursos. Antes, por decirte, en tu programa puedes hacer un concurso. Entonces, pero el concurso duraba 1 año y el festival, los eventos se hacía semanal. Y cada semana o cada quincena que era el festival, se eliminaba un cantante. Entonces, en el concurso que entramos eran 260, 280 cantantes, entre cantantes, solistas y conjuntos. Y ahí Totito también estaba inscrito como arpista. Él tenía su cantante de Ollón. Y también había conjuntos como de Huánuco, de Ancash. Y había vocalistas de todo el Perú. Entonces, y yo, ¿qué voy a pensar ganar, no? En tantos cantantes. Bueno, por si acaso, porque me gustaba la canción de Alcántara Pacheco, Naranjita de Guando. Y yo cantaba esa. Lo único que sabía es eso. ¿Y cómo nace ya el éxito? Después del concurso, ustedes empiezan a trabajar. No, todavía, mira. Ganamos el concurso en el lapso del año. Entonces,
6 meses antes dijo el organizador, el que tiene que ganar el concurso no va a ser el que tiene buena voz, ni el que se para bonito, ni el que tiene el mejor vestuario. El que gana el concurso va a ser el que saca una canción inédita con música y letra del propio autor. Entonces no sé de quién será, si comprarán o lo escribirán ustedes, no lo sé. Entonces, ya Toto también probó su talento, creo, ahí, ¿no? Ah, claro. Escribió Mi Pampacocha, ¿no? El primer tema de él que escribió en Mi Pampacocha, yo escribí una letra para la Cruz de Santa María, en Guacho, y puse la primera canción, le puse Cruz de Mayo. De Mayo, porque en Santa María se celebra la Cruz de Mayo, pero aunque en mi pueblo también hay Cruz de Mayo. Entonces, escribí la letra, gané el concurso con esa canción, gané como intérprete, gané como compositora y también como buena presentación. Yo creo que gané los tres. Se llevaste lo merecido, ¿no? Claro. La canción era arpa y voz. Sí. Arpa y voz. Sí. Y Totito también ganó, él también ganó, y ya para el final de arpa, del concurso, ya me acompañó Totito, pues. Ah, claro. Ya era él era el ganador, y ya, sí, era el inicio. Entonces me dice, Mina, yo te acompaño, pues. Ya, pues. Y me dice, ¿de qué parte eres tú? De Santa Cruz. Yo también soy de Santa Cruz. Ah, por ahí empezó la carrera. Ya, y ahí nomás ya Totito creo que a los 2 años se enviudó, pues Totito. Ah, ya. Su esposa falleció y ya creo que de ahí ya se dio al arpa libre. Y así comienza. Y así comienza los inicios de Mina y Totito. Pero la vida personal de Totito no quiero tocar, la vida personal de Mina tampoco. Pero artísticamente, Mina y Toto en el arte, en el mundo del arte, para todo el Perú, hasta donde alcanzan nuestras redes sociales, nos vamos navegando por todo el mundo con mis hijitos y mis hijitas lindas que están en sintonía del programa. Y Mina y Totito es la pareja indiscutible, siempre dicen Mina y Toto, Toto y Mina. Totito es el ingeniero, Mina es su mina de oro. Bueno, yo les digo, lo amo a todos, ¿no? Y entonces de ahí ya viene, entre licor y licor, esa es mi canción. pronunció tu nombre. Y luego ya viene, él se marchó sin un adiós, que se vaya, bueno. ¿Cuántos éxitos, ¿Cuántos? no? Ese éxito de oro que Carinita. llegó a la premiación, ¿no? Esta canción Sí, entre Carinita, El Alizal. El Alizal. Es letra de Totito. A mucha honra le digo gracias, Totito, por esta letra. No quise grabarlo yo porque yo no quería grabar. ¿Por qué? Porque no sabía que iba a ser tampoco un éxito. Ves que yo siempre dije, pero ¿cómo vamos a decir que se vaya? Entonces estoy votando al público, porque antes, tú ves, Carinita, que el público solamente entraba a mirar al artista. Ah, eso sí. No había venta de cerveza, no había nada, solo vendía la justa gaseosa. Su entrada y su gaseosa. El que vendía galleta, chisito, cualquier cosa, era pero antes no había ni chisito, ¿no? Sándwich y gaseosa, ya se rayaban. Entraba una señora y me acuerdo con 300, 500, 600 sándwiches a 3 intis era. No había sol, todavía no había sol, era intis. Entonces, a 3 intis. Entonces, pero 3 intis, y la entrada está 20 intis, y un sándwich 3 intis. Y el señor rayaba, había unas gaseositas pequeñitas. pero se rayaba, ¿no? Era un Yo me negocio, acuerdo que boom. entraba cantando Alizal, Carinita, la gente se ponía de pie. Ah, ese era Era un boom, ¿no? boom. Yo entraba yo recién aprendía y no tenía siquiera un buen vestuario. Pero esa canción no solamente ha sido un boom ese tiempo, ¿no? Sigue hasta ahorita. Sigue hasta ahorita, Sigue porque hasta- es un clásico de nuestro folclore nacional. Mira, tantos años y ahorita digo, ¿no? Ahorita último lo grabó el señor Willy Rivera en salsa y también ahora poquito nuestra Eva Young la ha grabado en criollo y también esta rockera, esta chica que viene de Huancayo la ha grabado también en rock, el aguajal y qué lindo, ¿no? Sí, qué lindo cuando